Estimados, ¿cómo van? Vamos a profundizar un poquito en lo que son listas, textos y tuplas y diccionarios. Vamos a ver un poquito cómo es el tema de los índices, cómo movernos y cómo manipular un poquito las listas más que nada y también los textos, ¿por qué no? Vamos a ver que, como dijimos, una lista puede ser una lista de elementos. Por ejemplo, una lista de súper. Tengo acá. Tengo huevos, fruta, fideos, carne, galletas. Y también tengo un texto. Y esto acá va a servir para ambos, ¿no? En el caso de las listas, cuando nosotros poníamos entre corchetes, voy a comentar acá, ahí está, acá, listas. Pero nosotros para acceder a un elemento de la lista, poníamos el índice entre corchetes, ¿no? Entre corchetes ponemos el índice. En este caso, para acceder a huevos, es el índice cero. ¿Por qué? Porque el índice está dado por la posición del elemento, en este caso la posición uno menos uno. Uno menos uno, cero. Entonces, huevos tienen el índice cero. Si yo quiero, por ejemplo, fideos, que es la posición uno 2 3, la posición 3 menos uno, el índice es 2. Al igual que las listas, los textos también tienen una posición. Pero ¿qué define la posición? Si nosotros ponemos entre corchetes, acá, ponemos un cero, vamos a acceder a la posición uno, al igual que en la lista. Pero ¿qué define? Los caracteres. En este caso, no está dado por los elementos porque el texto es un texto, digamos, es una lista de caracteres en realidad el texto, ¿no? Y entonces acá cada carácter tiene su índice dentro del texto. Si nosotros ponemos el índice cero, va a ser el primer carácter del texto. En este caso, si nosotros imprimimos, esto acá lo voy a comentar, ahora pasamos a explicar esa partecita. Si nosotros imprimimos, van a ver que me aparece en el caso de texto, que dijimos el índice cero, la posición, el carácter, el primer carácter, van a ver que me aparece la E acá abajo. Y van a ver que nosotros dijimos que queríamos fideo, que era la posición 3 menos uno, el índice 2, va a aparecer fideos. Esto acá es la forma de acceder a los elementos de la lista. Ahora, si nosotros también lo que podemos hacer es manipular de otra forma en las listas. ¿Cómo? Las podemos cortar y la podemos dar vueltas si queremos, básicamente. Hay varias formas. Normalmente Python, y creo que es uno de los únicos lenguajes que lo tiene esta forma de manipular listas que lo hace muy versátil, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver es cómo manipular la lista, cómo cortarla. Nosotros dentro de los corchetes, esto es lo que voy a comentar, dentro de los corchetes, acá podemos, esto acá sirve para lista y para textos, aclaro. Dentro de los corchetes podemos poner dos puntos. Y acá cambia un poquito el comportamiento de lo que va a ser la lista. Fíjense, yo lo voy a guardar y ustedes para probar hacen Python y ahí ejecutamos. Fíjense que tengo fideos, carne y galleta. Y me aparece la última parte, fideos, carne y galleta. Fíjense que me aparecen los últimos elementos. ¿Por qué? Porque yo generé un corte. Desde el índice 2, tráeme todos los elementos. Como no le especifiqué nada, no le especifiqué un índice de fin, me trae todos los elementos que están desde el índice 2 hasta el final. Si yo acá, en vez de no especificarle nada, le especifico algo, por ejemplo, el índice, quiero desde el índice 2 hasta el índice 3 y 4 sería. Hasta el índice 4, vamos a fijarnos, me va a traer fideos y carne. ¿Por qué? Porque me hace el corte desde el índice 2 hasta el índice 4 sin incluir el elemento del índice 4. ¿Se entiende? Porque este acá no es el final. O sea, genera un corte desde la posición 2, o sea, el índice 2, hasta la posición 4, hasta el índice 4, disculpen, sin incluir el índice 4. Si nosotros queremos que incluya el índice 4, como el 4 es, en este caso, el índice 4 es el último elemento, no es necesario que pongamos nada. Si nosotros queremos traer todos los elementos desde el índice 2 hasta el final, no es necesario que pongamos nada. Acá. Si queremos traer el elemento anterior, ponemos el índice 4.
En este caso, ponemos el largo. Si nosotros ponemos el largo, fíjense que si ponemos el largo, va a ser el 5, ¿no? Ahí me va a traer todos los elementos. Efectivamente, todos los elementos hasta el final. ¿Por qué? Porque esto acá corresponde... O pueden hacerlo más simple y pueden decir que en vez del índice acaba la posición. ¿Hasta qué posición quiero? Sin incluir la posición. ¿Está? Para hacerlo más simple. Pueden decir que, por ejemplo, la posición 1, 2, 3, 4, 5. Está acá la posición 5. Yo quiero todos los elementos, entonces, desde el índice 2 hasta la posición 5. Es medio confuso, pero es para que no estén restando 1, restando 1, restando 1 todo. Entonces, desde el índice 2, que sería... El índice 2 sería la posición 3 menos 1, hasta la posición 5. La posición 5 sería 1, 2, 3, 4, 5. Hasta la posición 5. Yo quiero que me traigas todos los elementos que hay del índice 2 hasta la posición 5. Esto acá se le va a ser más fácil de entender. Y fíjense que me trae todo. Yo, por ejemplo, quiero de la posición 1, del índice 1. El índice 1 sería 0, 1. Sería frutas. Hasta la posición 1, 2, 3, 4. Hasta la posición 4. Quiero que me traigas una lista de estos elementos. Y nosotros podemos ejecutar. Y fíjense que me trajo fruta, fideo y carne. Fruta, fideo y carne. Le estoy diciendo del índice 1 hasta la posición 4. ¿Se entiende? La primera parte, en vez de ponerle índice de fin de elementos, vamos a poner posición de fin. Y el índice va a ser la posición menos 1. Esto acá es el primer argumento que toma, entonces, el índice de inicio. El segundo elemento que toma después de los 2 puntos es el índice de la posición de fin, digamos. Fíjense que acá definimos que el índice de la posición menos 1. Y acá también después toma otro tercer parámetro que son los pasos. Estos acá son los pasos. Los pasos normalmente por defecto están en 1. Si ustedes no ponen nada, ponen los 2 puntos y ponen así. Esto acá nos va a traer la misma lista de recién. Y vamos a limpiarlo. Acá vamos a limpiar la consola. Nos va a traer la misma lista de recién. Si nosotros ponemos un 1 acá y guardamos, porque si yo no guardo no va a andar, y hacemos cls y python primero.py, van a fijarse que me trajo exactamente la misma lista que de recién. ¿Y qué son los pasos? Cuando yo le pongo un 1, que el por defecto va de 1 en 1. Si yo pongo un 2, por ejemplo, en este caso, va a ir de 2 en 2. Fíjense que la primera vez nos trajo frutas, fideos y carne, porque fue de 1 en 1. Si yo pongo de 2 en 2, va frutas, saltea 1, vaya a carnes. 1, 2. Va, digamos, después de frutas sería 1, 2. Va este. Vamos a fijarnos. En este caso nos traería una lista de solamente frutas y carnes. ¿Por qué? Porque salteó 1. Va de 2 en 2. Va 1, 1, 2, 1, 1, 2. ¿Se entiende? Va de 2 en 2. No va de 1 en 1. En este caso, para ir de 2 en 2, pasaría frutas, 1, 2, carne. Y nos trae una lista solamente de 2 en 2, de fruta y carne. Fíjense que fideo que estaba en el medio no aparece. Esto acá también podemos poner números negativos. Normalmente esto acá creo que me traería una lista vacía. Pero si por ejemplo ustedes tienen la lista así, no definen el índice de inicio. Si ustedes no definen el índice de inicio, va a ser 0. Si ustedes no definen la posición de fin, la posición final, esto acá va a ser el largo. Va a ser lo mismo que len listas. ¿Está? Va a ser lo mismo que el largo de la lista. Y si ustedes no definen los pasos, va a ser 1. Esto acá es lo mismo para los textos. Es exactamente lo mismo para los textos. Si no definimos el índice de inicio, va a ser 0. Si no definimos el largo, va a ser el largo del texto. Y si no definimos los pasos, va a ser 1. ¿Está? Si nosotros escribimos esto acá, y esto acá voy a borrar un cachito. Ahí. Si nosotros no definimos esto acá, van a ver que me muestra todo el texto y toda la lista completa. ¿Está? Si nosotros no definimos, va a ser eso. Por ejemplo, hay una cosita, cuando no definimos, entonces nosotros podemos escribir, abrir y cerrar corchete y podemos poner 2 puntos y 2 puntos. ¿Y esto acá va a funcionar? Obviamente que sí.
va a funcionar. Y acá nosotros, por ejemplo, queremos decir que los pasos, en vez de uno en uno hacia adelante, queremos que vaya de uno en uno hacia atrás. Entonces ponemos -1 acá. -1. Fíjense lo que pasa. Me dio vuelta la lista. La lista, que estaba huevo, fruta, fideos, carne, galleta, ahora empezó galletas, carne. Esto acá lo que hizo es dar vuelta la lista. ¿Por qué? Porque van los pasos pasos hacia atrás, digamos. Esto casi yo defino desde dónde arranca. Normalmente me va a dar un error. ¿Por qué? Porque esto acá tenemos que no definirle. Así lo toma solamente que vaya hacia atrás. No importa de dónde. Porque si no, acá le tenemos que decir que vaya desde len a listas. Cuando le decimos que vaya hacia atrás, tenemos que definir que vaya desde el último elemento hacia atrás. Va yendo hacia atrás. Por defecto, cuando nosotros ponemos -1, por defecto esto acá queda así. Y acá estaría el índice 0. ¿Está? ¿Se entiende? Por defecto, en realidad, por eso les digo que no pongan el índice cuando... No pongan el índice de inicio ni la posición de fin, porque si no le va a generar confusión. Porque acá cuando ponemos -1, en vez de ser la posición de fin, va a estar al principio. Y el índice de inicio va a estar acá, en la posición de fin. Digamos, se dan vueltas las posiciones justamente. Pero como dijimos, la primera parte es el índice de inicio, que el índice es la posición -1. La segunda parte es la posición en seco. Y la tercera parte es los pasos. Cuando ponemos pasos negativos, vamos a tratar de no poner la posición, el índice de inicio, ni la posición de fin. ¿Por qué? Porque cuando ponemos un número negativo en los pasos, acá pasa a ser la posición de fin. Acá pasa a ser la posición de fin, que sería el largo, digamos, en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5. En este caso sería 5. Y acá sería el índice de inicio. Para que obtengamos realmente los elementos de la lista. Mentira. Acá puse mal. Esto acá sería 4. Está bien. Acá sería así. Y acá sería -1 también. Creería. No, mentira. Disculpen. Esto acá sería 0. Y acá sería 6. No. Estaba mal. Bueno, 5. Es la posición. Se dan vuelta los valores. Fíjense, pero no me falta uno de los valores que es huevos. No lo trae. Pero bueno, esto acá, cuando ustedes quieren dar vuelta a algo, traten de no ponerlo. Si quieren dar vuelta a la lista completa, ponen 2 puntos. Abren corchetes. 2 puntos. 2 puntos. -1. Y cierran corchetes. Esta forma es la forma correcta de dar vuelta. ¿Hay otra forma? Sí, existe otra forma que es con reverse. Podemos poner print listas punto reverse. Esta acá es otra forma de dar vuelta la lista. Nada más que el reverse modifica la lista. Print listas. Esto lo escribí mal. Print listas. Si yo muestro, va a ser exactamente el mismo resultado. Nada más que reverse me modifica la lista original. Y esta forma no modifica la lista original. Esta forma genera una nueva lista. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y normalmente la forma correcta de hacerlo es evitando la mutabilidad. Entonces la forma correcta o la de buenas prácticas es esta. El reverse es medio raro que lo que utilicen. ¿Está? Excepto que sea una lista duplicada o algo de eso ahí. Pero normalmente es recomendable más esta acá que el reverse por justamente eso ahí de que no muta la lista original. Esto no modifica la lista original y esto sí modifica la lista original. Nosotros tenemos que tratar de que la lista original quede lo más intacta posible. Bueno, esto acá es por el tema de las listas y los textos. Las tuplas, esto acá vamos a ver. Las tuplas, al igual que las listas, son elemento 1, elemento 2. Las tuplas, al igual que las listas, podemos acceder también, por ejemplo, print
tupla al índice 0. Y si nosotros imprimimos, vamos a ver que aparece el elemento 1. ¿Por qué? Porque las tuplas funcionan igual funcionan igual que las listas. La diferencia que hay es, como vamos a ver ahora, es que en las listas nosotros podemos seguir agregando elementos y en las tuplas no se pueden modificar. Una vez que la tupla la creamos con 2 elementos, la tupla va a quedar con 2 elementos, ¿está? En cambio, una vez que se crea no se puede modificar. En cambio, las listas sí. Nosotros, por ejemplo, para agregar elementos de una lista, en este caso ponemos listas y apretamos un punto y ahí vamos a ver todas las funciones que hay para listas. Por ejemplo, append va a ser para agregar un nuevo elemento. Para, por ejemplo, eliminar un elemento, podemos utilizar pop. Pop, si no ponemos nada entre los paréntesis, va a eliminar el último elemento. Pero si, por ejemplo, escribimos acá el índice del elemento, el índice 0, por ejemplo, va a eliminar el elemento que esté en el índice 0. Y va a reescribir todos los índices de los elementos, digamos. Si eliminamos el índice 0, por ejemplo, de esta lista, que es huevos, el índice 0 va a pasar a tener frutas ahora. ¿Está? Espero que se entienda. Y como dijimos, las tuplas, normalmente las tuplas, por ejemplo, no existe. Puedo ver el count, el coso, pero no tiene para agregar. No puedo hacer un append o un add o lo que sea. ¿Por qué? Porque las tuplas, una vez que las creamos, ya no se pueden modificar. Una vez se las puede crear, digamos, sí, y una vez que se crea con todos los elementos correspondientes, no se puede modificar a la tupla. Esa es la gran diferencia entre una lista y una tupla. Pero después, para acceder a los elementos, es exactamente igual. Y por el tema diccionarios, esto acá lo vamos a pasar medio rapidito. Los diccionarios tienen una peculiaridad que, por ejemplo, primero que nada se escriben con llaves, ¿no? Apertura y cierre. Pero si nosotros lo dejamos solamente así, sería un set. Que ahora después, más adelante, vamos a ver lo que es un set. Un diccionario se inicializa con una llave de apertura y una llave de fin. Y acá adentro lo que va a tener es una serie de elementos, pero que van a estar definidas por... Cada elemento va a tener una llave o una clave, ¿no? Vamos a poner una clave para acceder a él. En vez de tener un índice, va a tener una clave. La clave la vamos a definir nosotros. Por ejemplo, yo pongo clave 1 y acá 2 puntos va a ser para huevos, para carne, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo que una lista, o sea, exactamente lo mismo que una lista, nada más que en vez de usar el índice, ya que te defina un índice del 0 al tanto, acá estamos definiendo nosotros qué índice va a tener. Porque la clave, en definitiva, es básicamente un índice definido por nosotros. En este caso, por ejemplo, clave 8, fíjense que ni siquiera tengo que seguir un orden, va a ser para fideos. Si yo quiero acceder a cada elemento del diccionario, puedo hacerlo de dos formas. Una es así, y acá pongo la clave. Esto vamos a imprimirlo. Ahí. Voy a comentar un poquito todo esto acá. Fíjate, estamos solamente con diccionarios. Acá voy a limpiar la consola. Wiki. Guardo acá. CLS. Y acá ejecuto. Y van a ver que me aparece carne. Si yo pongo clave 2. Clave 2. ¿Qué me va a aparecer? Nada, porque la clave 2 no existe. Me sale un error. Si yo pongo clave 3. Clave 8. Que sí existe. Van a ver que me aparece fideos. Otra forma de acceder, esta acá es una forma de acceder no tan recomendada. ¿Por qué? Porque justamente genera un error. Si nosotros queremos acceder a un elemento, está get. Entre get va la llave. Acá dice clave o llave, lo mismo. Y podemos poner clave 1. Esta acá es la forma correcta de acceder. ¿Por qué? Si ejecutamos, fíjense que me aparece clave 1, está carne. Clave 1 tiene carne. El índice clave 1 tiene carne. Si vamos a limpiar acá la consola. Yo, por ejemplo, pongo clave 2, que no existe. En este caso, fíjense que me dice none. No me da un error
como la otra forma. ¿Por qué? Porque esta acá es la forma correcta, la forma recomendada, la forma correcta que tiene el manejo de errores para ingresar, para acceder a un índice de un diccionario. Tengan en cuenta que esto acá, en vez de tener un índice definido por la posición, va a ser un índice que nosotros le decimos cómo se va a llamar el índice. Una llave, una clave. Pueden ponerlo, normalmente se lo va a conocer como key o como key, que si lo traducimos es llave en realidad. Pero esto acá nosotros lo definimos nosotros. Está definido por nosotros. Si nosotros queremos agregar una nueva clave, por ejemplo, lo que hemos diccionario, queremos agregar una nueva clave, podemos hacer así, clave 7 igual a galletas. Si nosotros hacemos así, vamos a ver y ahí imprimimos el diccionario. Hacemos un print de diccionario. Van a ver que tenemos key, que era la primera, clave 8, que tenemos fideos, clave 7, que es la que agregamos recién, que va a tener galletas. De esta forma agregamos una nueva clave. Esto acá lo podemos hacer, agregar todas las claves que queramos. ¿Está? Podemos agregar toda la clave que queramos. Y ahora como existe la clave, si nosotros ponemos clave 7, van a ver que me aparece galletas. Esto que es todo más o menos lo que vamos a utilizar ahora por el momento de lo que son diccionarios. Y es la parte más importante. Es cómo acceder, cómo crear los valores, cómo crear un diccionario, cómo crear nuevos valores y cómo acceder a los valores sin obtener errores. Ahora en los próximos videos, una vez que aclaramos esto acá de las listas y de los textos y de los tuplas y diccionarios, vamos a ver un poquito de lo que es manejo de errores en un videito.